Comienza el año escolar para las escuelas de todo el sector privado. Hace ya un par de semanas que arrancó. Pues con el inicio de este año escolar, importantes miradas de todo el sector que se dedica a trabajar codo a codo con la educación se ponen en acción desde el día de hoy. Sobre las expectativas de este nuevo año, lo que se ha estado viendo en la gestión del ministro de Educación, Ángel Hernández, aunque tiene muy poco tiempo, creo que hay algunas cosas que se podrían evaluar, y los puntos positivos que pudo haber tenido la anterior gerencia de Roberto Fulcar. Algunos temas que vamos a tratar junto al director ejecutivo de Acción Empresarial por la Educación, EDUCA, el señor Darwin Caraballo, que nos acompaña nuevamente en Esto No Tiene Nombre. Darwin, un placer recibir. Buenas tardes para ustedes y para la teleaudiencia ya, así que un gusto compartir con ustedes siempre temas de educación. Muy buenas tardes, bienvenido. Gracias. A pocos horas inició formalmente ya el año escolar, Darwin, en algunas partes del país, obviamente, porque sabemos que con el paso de Fiona hay zonas del país en donde obviamente es imposible hacer el inicio. Es correcto, acabo de regresar a la oficina aquí en EDUCA, de donde les estoy hablando, de la apertura oficial del año escolar 2022-2023. Hoy inician ya formalmente los cursos en la gran mayor parte del país, centros educativos públicos. Recordemos que la educación privada hace algunas semanas que ya había empezado a trabajar y que desde el 1 de septiembre los educadores todos estaban trabajando desde sus centros educativos. Pero había que darle inicio al año escolar tal como estaba previsto y planificado por el Consejo Nacional de Educación, con 48 horas de alguna manera de dilación respecto a lo planificado originalmente como consecuencia del paso del huracán Fiona por territorio dominicano y obviamente habilitando la presencialidad en los centros educativos, allí donde las condiciones materiales aseguren la integridad física para estudiantes, docentes y trabajadores de la educación. Sabemos que hay algunas zonas del país que probablemente hasta el próximo lunes no puedan iniciar, pero donde sí se puede hacer, era importante que ya se diera esta señal. En apenas semanas, casi empezar el año escolar, se decide cambiar al ministro de esta cartera. ¿Qué expectativas tienes tú, EDUCA, de cara a esta gestión, por lo poco que hayan podido ustedes reunirse o conversar? ¿Cuáles son las expectativas de EDUCA? Yo creo que hay más allá de un cambio de estilo y de obviamente siempre las improntas personales que le puede poner cada profesional que llega al ejercicio de un cargo de esta importancia, hay una continuidad en la política de Estado. El presidente Abinader, al igual que pasados presidentes, en particular el presidente Medina, quien honró desde su primer día de mandato el 4% del Producto Interno Bruto, han mantenido ambos una firme convicción por apostar a la educación como una de las políticas más relevantes de la agenda pública, y en ese sentido los grandes temas se plantean. De hecho, el propio presidente de la República hoy estaba presente en este acto de apertura del año escolar, en el cual hizo algunos anuncios o mensajes que merece la pena destacar. Por ejemplo, le dijo al país que ningún niño, ninguna niña va a quedar por fuera de la educación este año, a pesar de las dificultades que se han registrado en algunos centros por el dinamismo demográfico, por la movilidad demográfica que se tiene en algunas zonas del país y como consecuencia también del cierre de algunos centros educativos privados producto de la pandemia. Segundo, que va a iniciar un proceso de incorporación paulatina y progresiva de los niños de 3 a 5 años de edad en los centros educativos. Tercero, tal vez una solicitud que hizo a las organizaciones de la sociedad civil para mantenerse cercano y vigilante de la gestión del Ministerio de Educación. Y el cuarto mensaje que merece la pena destacar es que él pidió que la sociedad dominicana toda se obsesione con la educación, que entienda cada ciudadano del país que este es el principal activo
con el que cuenta la sociedad presente y futura, que el cerebro de los dominicanos es el petróleo que tienen como riqueza a explotar, y que allí hay mucho talento, y que el sistema educativo, desgraciadamente, a pesar de la inversión cuantiosa de prácticamente una década, sistemáticamente no genera todavía los resultados esperados. Y cuando... Dale. Sí, veía estos días, no sé si ayer, antes de ayer, unas cifras que desalientan un poco, y es que a pesar de la cuantiosa inversión que se ha hecho desde el año 2012 en educación, parecería que nuestros estudiantes a nivel de formación, de conocimiento, están estancados y no hay proporcionalidad entre lo que se ha invertido y el resultado que estamos obteniendo. Por favor, yo creo que completando un poquito lo que dice Miralba, creo que ya es tiempo suficiente como para, después de tener esta cantidad de recursos, viésemos algún tipo de indicador de mejoría por algún lado. Alguien tiene que tener la culpa. O vamos a decir que la culpa no es de nada. Y quiero completar esta pregunta como diciendo, porque cada vez que lo hemos hablado, y creo que lo hemos hablado contigo varias veces, si tuviésemos que hacer un cronograma de trabajo, si este señor que acaba de llegar al ministerio y se sienta y tiene que hacer un cronograma y decir, bueno, ¿por dónde vamos a empezar para cambiar esto? Planteles escolares, este es el plan. Capacitación de profesores, este es el otro plan. Currículum escolar de lo que van a aprender nuestros niños en clase, lo vamos a llevar por aquí o por allí o ta. Hay un consejo de educación donde creo que Educa forma parte, donde se toman decisiones, pero llevamos años y esto no avanza. Es más, va para atrás y alguien tiene que tener la culpa. Bueno, 3 temas importantes, sobre todo en tu participación, Pinky, que merece la pena destacar. Si hay, digamos, la filosofía de Educa no es hacer énfasis en los responsables para encontrar culpables, pero sí todos somos responsables, corresponsables. Educa también. Educa como una institución que, fíjate que nuestra misión es impulsar los cambios para alcanzar los niveles de desarrollo en los aprendizajes de los estudiantes que la sociedad dominicana quiere, y tener el estancamiento, como decía Miralba, constatado después de 10 años de inversión, es un fracaso institucional. Para nosotros lo sentimos así y nos sentimos corresponsables y responsables para plantear alternativas. Eso es un primer punto que creo merece la pena dejar sentado. Segundo, decir que obviamente la educación viene saliendo de un proceso muy peculiar que significó la pandemia, y por eso nosotros en Educa estamos insistiendo ahora con la necesidad de reenfocar el sistema y acelerar los procesos para obtener calidad en los aprendizajes. Porque es verdad que durante la pandemia se atendió la emergencia, no solo en el país, sino en todo el mundo. Y tercero, que tú dijiste algo muy interesante, porque planteabas la pregunta de por dónde empezar. Y yo creo que ese es el principal problema, porque cada ministro que llega, en lugar de pensar por dónde debe empezar, debiera, a nuestro juicio, preguntarse por dónde continuar. Porque uno de los problemas... Para no estar empezando acá. Exactamente, o sea, parece... Continuidad de las Darwin, yo entiendo lo que están diciendo los dos, pero continuidad de lo que estamos haciendo mal hecho. No, lo que pasa es que no. Porque bien no lo estamos haciendo, eso está demostrado. Hay cosas que sí, pero hay otras que no. Lo que pasa es que si tú empiezas un pastel y la receta dice que tú tienes que dejarlo 45 minutos y lo sacas a los 15, y al siguiente inicias un segundo pastel y lo sacas a los 12 y luego a los 14, nunca vas a tener el pastel bien cocinado. Yo no digo que no haya cosas que cambiar, por supuesto que sí, pero uno de los principales problemas, a nuestro juicio, que tiene la gestión administrativa, institucional de la educación en el país es la falta de continuidad, la falta de ceñirse a un plan que está definido, que está acordado por todos los actores del sistema educativo desde hace 8 años, que es el Pacto Nacional para la Reforma Educativa, que está plenamente vigente hasta el 2030 y que no siempre se sigue. Nosotros Pero creemos... eso le tiene que costar en la cabeza
alguien. O sea, no es posible, porque si tú me dices que, bueno, que este año, vamos a ver, es que estamos hablando de muchos años, no estamos hablando de 3 años, de 2 años, no estamos hablando de un curso para otro. Sí, bueno, pero pongamos las cosas también en justos términos. Todos los países de América Latina han incrementado sus presupuestos en la última década y en una buena parte, sobre todo en los líderes, el nivel de aprendizaje se ha caído. Y en la República Dominicana el nivel de aprendizaje ha crecido. Lo que sucede es que los niveles actuales no conforman a nadie y, como bien señalaba Miralba, el nivel de la inversión no es proporcional. Una magnitud semejante que necesita obtener beneficios mayores, porque el 4% en términos de PIB a la educación del nivel preuniversitario y la formación docente no es extraordinario en el mundo, pero sí lo es cuando lo miras a la luz del tamaño del Estado dominicano, cuando lo miras como tamaño del presupuesto global, casi el 25%, cuando lo miras por la capacidad de ingresos del Estado es más del 30%. Entonces, esta capacidad, esta priorización que hace la sociedad dominicana en desmedro de otras que también legítimamente pudieran reclamar recursos, como la salud, la seguridad, la vivienda, la seguridad social, tantas otras áreas que se necesitan recursos en el país, se prioriza la educación, necesariamente tiene que mostrar mejores resultados. Y por eso es que en Educa nosotros estamos empeñados, así obsesionados, como ha planteado hoy el presidente, con hacer las cosas de manera distinta para lograr resultados diferentes. Si se siguen reproduciendo los mismos métodos, las mismas estrategias, las mismas pedagogías, los mismos currículos, al menos efectivos que sean en el aula, es altamente probable que los resultados sigan siendo iguales. En eso estamos completamente de acuerdo contigo y ahí es donde nosotros decimos que hay una enorme oportunidad porque la pandemia deja lecciones aprendidas y el riesgo mayor que tiene este año escolar es la tentación de volver al esquema de trabajo previo a la pandemia, es decir, habernos olvidado de todo lo positivo, si algo tuvo, que dejó, como la educación híbrida, el uso de espacios alternativos, el uso de contenidos por docentes altamente calificados que quedan allí disponibles para la consulta no solamente de los estudiantes, sino también de los profesores, el regreso de la familia a la escuela, que no se puede perder. Es decir, el actor fundamental que había estado ausente durante mucho más tiempo del deseado, como era la familia, con la pandemia regresó y ahora hay que recuperarlo y mantenerlo cercano a lo que ocurra en el centro educativo, a quien también el presidente de la República hoy se dirigió diciendo a las familias que estuvieran atentas y vigilantes a lo que pasa en sus escuelas.